Dios le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor en esta mañana, que nos permite el Señor pues poder estar ya con las manos libres para poder expresar, ¿verdad?, corporalmente también el sentir, y no solamente la palabra, sino lo que sentimos cuando estamos en medio de la palabra, cuando estamos llevando el mensaje de salvación a las personas, la instrucción de Dios a las personas, la bienvenida a cada uno de aquellos que Dios va llamando poco a poco. La Biblia dice que el evangelio es para eso, para llamarnos a nosotros poco a poco, uno por uno, hasta que Cristo haya reunido a todos los que salvó allá en la cruz del Calvario. Cuando el Señor vino a la tierra, Él vino a salvar a su pueblo completo. Todo el pueblo de Dios tenía que ser salvo por nuestro Señor Jesucristo. Y esa salvación Él la logró y la confirmó diciendo: Padre, consumado es. El trabajo que me has dado para hacer ya está hecho. La Biblia dice en Juan 17 que ninguno de ellos, de los que Dios le dio a Cristo, se había perdido, sino solamente el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea que Dios había determinado y había escrito que su pueblo en totalidad iba a ser salvo. Y eso se logró cuando Cristo vino a la tierra. Y Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros, y de esta manera todos nosotros fuimos salvos hace 2023 años. La diferencia de esto es que nos hemos venido a dar cuenta hasta los 2023 años de esto, porque a ese tiempo ha llegado el llamado, la anunciación de lo que Cristo hizo por nosotros. Y de esta manera pues nosotros hemos acogido ese llamado, hemos aceptado esa palabra en nuestro corazón y hemos creído verdaderamente que Cristo lo hizo por nosotros y que Él pagó todas nuestras culpas, todos nuestros pecados y canceló cualquier deuda ante Dios. Y ahora Él, a través de su sangre, nos ha dejado santos, puros y sin mancha. Denle un aplauso a Cristo en esta mañana. Gloria a Dios. Al cielo no puede subir nadie que no sea rey. Está determinado que como Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, fue el primero que subió para abrirnos la puerta a nosotros, para que nosotros entráramos después. Pero Jesucristo no es el Salvador de cualquier persona. Jesucristo, a los que ha salvado Él, dice la Escritura, que los ha llamado reyes. O sea, para poder nosotros pertenecer al reino de Dios, tenemos que ser reyes. Y no solo reyes, como dice la Escritura, sino también sacerdotes, intercesores, que es el trabajo de un sacerdote, interceder por las culpas, por los pecados, por los problemas de los demás. Ese es el oficio de un sacerdote. Y la otra parte nuestra que nos ha dado el Señor es la parte del reinado. Que para poder estar con Cristo hay que ser rey, porque si no, no podemos tener una relación con Él. Gloria a Dios. En el pacto anterior, este mismo sistema fue el que se usó. Cuando Dios elegía a una persona para que fuera rey en el pueblo, el primero fue el rey David, el primero que Dios eligió. Pero el primero que Dios aceptó como rey fue Saúl, el rey Saúl. El pueblo lo aclamó y lo quería como rey para el pueblo de Israel. Y Dios concedió que Saúl fuera el rey. Pero para esto Dios había preparado a un hombre que se llamaba Samuel, el profeta Samuel. Y el profeta Samuel era quien se encargaba de ungir a estos hombres que Dios nombrara reyes aquí en la tierra. Y sucedió que cuando Saúl fue nombrado por Dios, pues Samuel fue
y con el aceite ungió de la cabeza hasta abajo a este rey que se llamaba Samuel. Y así Samuel quedó como rey porque fue ungido por el Señor. No puede haber ningún rey que no sea ungido por Dios. Para poder ser rey tiene que ser ungido por el Señor. Así vinieron los que venían llegando, los que Dios venía llamando, como David, el hijo de David, Salomón y todos los reyes que hubieron en Israel. Toditos tenían que ser ungidos con aceite, que el aceite representaba al Espíritu de Dios aquí en la tierra. Gloria al Señor. Entonces, en el libro de Daniel, capítulo 4 y versículo 24 y 25, nosotros encontramos parte de esta historia de Saúl, que desobedeció a Dios, y entonces él comenzó a actuar como de parte de él y no de parte de Dios. Pero esa unción fue apartada de Saúl y fue donde vino la desgracia de él. Y en el Daniel 4:24 dice: esta es la interpretación, oh rey. Digo el rey Nabucodonosor, uno de los reyes que fue ungido también por el Señor. Estamos yendo adelante de la escritura. Este hombre, pues, Dios lo había escogido también como rey, pero él se fue arriba, pensó que él era un Dios y ya no respetaba la posición que Dios le había dado a él. Y entonces Dios vino, trató con él, pero este hombre desobedeció, y Dios quería que todos los reyes aquí en la tierra supieran que por el poder de él, por el poder de Dios, es que ellos podían hacer todas las cosas maravillosas, preciosas que Dios tenía preparada para que ellos representaran a Dios aquí en la tierra. Y este hombre se ensoberbeció delante de Dios y Dios lo quitó, le quitó la unción. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando la unción de Dios es quitada de una persona. Gloria al Señor. El estudio de esta mañana tiene por título: cuando se pierde la razón. El hombre, y me está costando un poco llegar al punto porque necesito decirle a ustedes de que el hombre aquí en la tierra, Dios dice en el libro de los Salmos: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. O sea, si no está el entendimiento, la capacidad de Dios, si no están los principios del Señor, si no está la unción de Dios en una persona, este es el estado en que la persona vive. Todo aquel que no tiene a Cristo en su vida tiene la razón perdida. Estamos hablando respecto a Dios y respecto a los asuntos de Dios aquí en la tierra. La razón está perdida, no tiene raciocinio. No razona bien, no piensa bien, no puede ver las cosas de la manera que Dios quiere que se vean. Esto le pasó al rey Nabucodonosor, así era que se llamaba, ¿no? El rey Nabucodonosor, cuando él se ensoberbeció y dijo que por fuerza de él, por los brazos de él y que por su capacidad, el reinado de Babilonia, todos los jardines colgantes, todo eso había sido hecho por él. Pero entonces Dios vino a través de un profeta y le mandó a que le interpretaran el sueño. Y el Daniel, cuando le habla a él, le dice en el 24: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mí, señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán. ¿Cómo? ¿A qué, hermanos? Como a los bueyes. ¿Qué significa esto? Que Dios lo va a quitar a él de la posición en que lo tiene y lo va a dejar sin la instrucción de Dios, sin el poder de Dios, sin la unción del Señor. Cuando quede así, él quedará como un animal. Ahora mire, te apacentarán, dice, como a los bueyes. Con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Así dice, ¿verdad, hermanos? Entonces se te será quitado el poder y tú debes reconocer en tu vida
que el dominio lo tiene Dios ante todos los reyes de la tierra. Y el hombre fue quitado de su poder, fue tirado al campo, vivió un tiempo como animal comiendo hierba del campo. Y dice que las uñas le crecieron como águila y que el pelo también eran como plumas colgantes y que el hombre no tenía razón, no tenía raciocinio. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros vamos al libro de Daniel, capítulo 4, pero en el versículo 36, Dios, después de un tiempo que le había dicho, Dios lo restaura. Y Dios lo toma de nuevo a él después de que el tiempo pasa. Y dice en el 36, cuando él vuelve, traído por el Señor, dice él, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y este es el punto de esta mañana. Gloria a Dios. Si Dios no está en el hombre, instruyendo al hombre, si Dios no está guiando al hombre, si Dios no le ha enseñado al hombre cómo andar, y el hombre para andar conforme a la voluntad del Señor, si el hombre no tiene esto en su vida, si el hombre no tiene en él la unción del Señor, si el hombre no es guiado, dirigido por el Señor, la posición de él será la que Dios señala en este tiempo, y como habla en los Salmos, que para que no seas como caballo o como mulo o como buey o como lo que sea. Eso está hablando sin razón. Es la forma que la persona va a actuar aquí en la tierra mientras ande solo, separado de Dios. No habrá raciocinio, no habrá buen pensamiento en su mente, en su corazón. Y esta persona hará cosas que ni él mismo las comprenderá. Por eso es que usted mira cuánta gente son violentos, cuánta gente matan, cuánta gente viven traicionando, cuánta gente viven haciendo cosas indebidas aquí en la tierra. Porque la razón correcta no la tienen ellos. Mas a aquel que recibe las instrucciones de Dios aquí en la tierra, que recibe a Cristo como su Señor y recibe la unción de Jesucristo, esta persona no es así. Sino que sus principios, sus pensamientos, sus determinaciones son correctas delante de Dios. Tendrá sus errores, tendrá sus fallas, pero su vida, es decir, su vida normal va a ser una vida controlada por los pensamientos, por la razón del Señor. Entonces dice en el 36, cuando Dios lo restaura a él de nuevo, en el mismo tiempo mi razón, o sea, ahora sí ya sé pensar, ya sé lo que estoy haciendo, ya sé cómo hacer las cosas, mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Oiga, se habían ido, Es lo que se va de la persona. Gloria a Dios, cuando la persona hace a un lado a Dios, se aparta de Dios y desecha las cosas del Señor. Dice, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido. Oiga esto, hermano, fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Valdrá la pena volver, ¿verdad, al Señor? Gloria a Dios. Ahora mire, ¿qué significa tener nosotros esa unción? ¿Y cómo saber de que nosotros estamos con nuestra razón correcta delante de Dios primero y después delante de los demás? Necesitamos algo para eso. ¿Qué necesitamos? Ser ungidos por el Señor. Porque sin unción no hay reinado. Gloria a Dios. Sin unción no vamos a tener la dignidad, como dice que le fue devuelta. Sin unción nosotros no vamos a tener la sabiduría, la inteligencia que Dios puede darnos para nosotros pensar bien las cosas antes de actuar, para andar en una vida correcta, una persona razonable. Gloria a Dios. Primera de Corintios 2:16. Vamos a ir primero a Apocalipsis 1 y versículo número 4. Hablando el Señor acerca de la iglesia, de aquellos que fueron llamados por Cristo, porque Cristo había derramado su sangre por ella y Cristo está salvando a estas personas. A los que ha salvado, entonces el Señor les habla aquí. Y dice Juan en el libro de Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, a la iglesia, del que es y que era y que ha de venir,
a los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Escuchó eso, verdad, hermanos? Ahora dice, nos lavó y nos justificó, nos perdonó de nuestros pecados con su sangre. Ahora dice el 6, y nos hizo, a todos los que hemos sido llamados y lavados y santificados, y nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si el que mira esto o el que escucha esto no puede creer esto, sencillamente esta persona no podrá recibir esto de parte de Dios. Pero si nosotros estamos viendo las escrituras y sabemos que Dios lo que habla es la verdad, entonces nosotros, la iglesia, sí creemos a Dios. Por lo tanto, decimos nosotros, yo soy un rey aquí en la tierra. Cristo, con su sangre y con su unción, Él me ha ungido y me ha hecho rey aquí en la tierra. Esa es mi posición delante de Dios primero y después delante de mis hermanos. Dios tiene un pueblo, escuche esto, que no es al pastor, como dicen muchas personas, que el pastor es mayor que todos los demás. No, ninguno. Y a todos, dice, y nos hizo a todos reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces, el pueblo de Dios se trata de un pueblo que está ungido para ser rey aquí en la tierra. Porque Jesucristo es el rey de ustedes, el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué Señor? También nosotros, Señor, Dios se lo dijo a Abraham, señorea sobre todas las cosas aquí en la tierra. Gloria a Dios. Eso fue dictado desde el principio, que somos Señor de todo lo que Dios ha hecho aquí en la tierra para señorear nosotros sobre estas cosas. Es decir, tenemos autoridad sobre todas las cosas aquí en la tierra. Pero Cristo nos vino a confirmar como rey delante de Dios. Aleluya. Ahora, ¿cómo es que nosotros somos ungidos? ¿Cómo es que nosotros recibimos esto de parte del Señor? ¿Y qué hace falta para andar en la razón de Dios? ¿Por qué nosotros podemos andar en la razón de Dios y una persona que no tiene a Cristo no puede andar en la razón? Anda sin raciocinio. Esa persona no piensa bien. Esa persona hace cualquier cosa que tenga que hacer. El diablo le engaña diciéndole que lo que está haciendo lo está haciendo correctamente, pero ha perdido la razón. Y si ha perdido la razón es porque no está con Cristo. Ahora, puede haber una persona que sí ha recibido esa unción de parte de Dios y apartarse de esto o estar fuera de esto, sí, y lo vamos a ver en esta mañana. Escuche. Primera de Corintios 2:16, mire lo que dice. Porque este es el apóstol Pablo, por medio del Espíritu Santo, hablándonos a nosotros, los reyes y sacerdotes. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá al Señor? Ahora mire, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando usted es ungido por el Espíritu Santo, la Biblia dice que nosotros en Él también, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea que cuando viene ese sello del Espíritu Santo de la promesa a nosotros, a nuestro corazón, nosotros en ese instante somos ungidos por Dios para ser reyes y sacerdotes aquí en la tierra. Cuando esa unción viene a nosotros, entonces Dios pone en nosotros la mente. Vamos a leerlo. Primera de Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, todos nosotros, no el pastor nada más. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, con razón es que nosotros tenemos una razón correcta, es decir, un raciocinio completo de parte de Dios a través de la mente de nuestro Señor Jesucristo que nos es dada a nosotros. Por eso, como Cristo es el que nos guía,
como Cristo es el que nos lleva, como Cristo es el que piensa por nosotros, Cristo es el que nos instruye a nosotros, Cristo solo piensa lo mejor para el Padre, delante del Padre y para con los demás. Él es, o la razón de Él, o los pensamientos de Él son los que me dicen a mí que yo debo de amar a mis hermanos. La mente de Cristo es la que me instruye a mí para yo poder perdonar, para no salirme de eso. La mente de Cristo es la que me dice a mí que yo no debo traicionar a nadie, que yo debo ser limpio con los demás, que yo debo de bendecir y no maldecir, que yo debo de quedarme callado cuando alguien trate de agredirme a mí o hacerme daño. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy pensando correctamente de la manera que Dios ha querido que yo piense, con la mente de nuestro Señor Jesucristo. Ando en una razón correcta. Gloria a Dios. Mi mente y mi corazón son razonables delante de Dios, porque Dios trajo eso a mi vida. Antes yo era como un animal. Recuerdo que una vez Jesucristo le dijo a los apóstoles: también vosotros estáis sin entendimiento, ¿no entendéis esto? Y cuando no se entiende es porque la razón a nosotros no nos ayuda, pensamos cosas diferentes en nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros recibamos esto y que sepamos que si nosotros descuidamos esto, esa razón de Dios para actuar correctamente y tener un buen comportamiento aquí en la tierra, delante de Dios y delante de nuestros hermanos, eso se puede escapar de nosotros, se puede ir de nosotros y nosotros quedar de la manera que quedó el rey Nabucodonosor. ¿Cómo se llamaba? Nabucodonosor, ¿no? Nabucodonosor. Perdió la razón y un tiempo estuvo, dice que 7 tiempos estuvo sin la instrucción de Dios. Dios lo dejó viviendo como cualquier hombre aquí en la tierra, que es capaz de que cuando viene alguien a ofenderlo, desquitarse o matar a otra persona, vengarse de otra persona, hacerle daño a otra persona, jactarse de que él lo puede todo. Gloria a Dios. Creernos de que somos algo superior cuando no lo somos. Personas que no esos pensamientos, por eso muchas personas cuando ven hablando a otro que está hablando cosas de jactancia, cosas de que se cree que es algo y uno lo conoce tal vez correctamente a la persona, uno por dentro, una persona que tiene raciocinio correcto dado por Dios, tiene la razón de Cristo en él, esta persona juzga en su interior y dice: qué mal que está mi amigo, qué mal que está mi hermano, diciendo que es tal cosa, pero está extraviado, no está en el punto donde Dios quiere al hombre. Está diciendo de que por su fuerza, por su voluntad, por su inteligencia, por su capacidad, y al tiempo nos llegamos a dar cuenta que estas personas caen en el mismo campo donde cayó Nabucodonosor, como animales viviendo entre los animales. Gloria a Dios. Él no estaba viviendo como animal porque él tenía la razón a través de la unción que Dios le había dado. Pero al soltar eso, al apartarse de esto, entonces él vuelve, dice: volverás al campo con los animales. Y esos son los animales, las otras personas que eran como lo que él iba a comenzar a hacer a partir de ese momento. Ahora mire, entonces dice que la mente de Cristo, estando en nosotros, nos instruye para que nosotros andemos correctamente delante de Dios. Pues no puedo pensar de otra manera. Para mí todo es lo correcto delante de Dios porque yo estoy instruido. La razón de Cristo la tengo en mi mente y en mi corazón. Y no puedo actuar de otra manera, como siempre lo he dicho aquí. No me puedo jactar, no puedo estar hablándole mentira a los hermanos de la congregación, mintiéndoles, hablándole acerca de la ley y que están obligados a hacer esto, a hacer lo otro. Eso es mentira. Yo tengo una razón correcta. Pero aquel que está extraviado de esta razón está sin raciocinio, no piensa bien, no entiende las cosas y está viviendo bajo la instrucción de él mismo, es decir, bajo la instrucción del diablo. Gloria al Señor. Ahora, tenemos que cuidar nosotros, como Dios nos ha dicho, esta posición que Dios nos ha dado. Hay que guardarla. El Señor habla en su palabra y hay unas palabras ahí que son un poco confusas para los hombres
porque no se pueden entender bien, pero habla de que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Gloria al Señor. Habla de una perseverancia. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que ver nosotros que el deseo de Dios es que nosotros nos mantengamos firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor. Que nuestro pie no vaya ni a la izquierda ni a la derecha, sino mantenernos dentro de esa línea que Dios nos ha puesto a nosotros. Porque ahí usted va a actuar siempre correctamente y nunca va a tener de qué arrepentirse. Si usted lee completo este capítulo 4 de Daniel, usted va a ver lo que pasó con este rey. Y cómo este rey, después que Dios lo trae y le devuelve la razón, cómo este rey, cómo este hombre glorifica a Dios y bendice a Dios porque le haya sido devuelta la razón. Gloria a Dios. Ahora, usted como hijo de Dios, confirmado ya, usted es un rey. Gloria a Dios, en la iglesia. Todos somos reyes y sacerdotes para Dios nuestro Padre. Usted está ungido con la unción que Dios le ha dado a través del sello del Espíritu Santo. Ahora, usted debe de cuidar esto, usted debe de proteger esto, usted debe de estar seguro y perseverando en estas cosas. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque usted tiene un enemigo que se llama Satanás. Y el diablo, el trabajo de él es procurar desviarlo a usted un poco. El trabajo del diablo es tratar de engañarlo a usted. Él no va a parar hasta que Cristo venga a recoger a la iglesia aquí a la tierra. Nosotros estamos en una guerra constante. Estamos en una lucha espiritual. Pero si nosotros dejamos que el diablo haga en nosotros lo que él quiera hacer, nosotros vamos a ser confundidos completamente y vamos a perder la razón. Yo he visto personas que han perdido la razón. No he escuchado decir, no, ese pobre hombre perdió la razón. Ese perdió la razón. ¿Por qué perdió la razón? Porque le disparó, mató al otro. En ese momento él perdió la razón. No, que le enterró un cuchillo varias veces. Esa persona no tenía razón. La razón de él no existía. Estaba viviendo como un animal, como cualquier cosa, por los instintos, por lo que se le viene, por el sentimiento de él nada más. Y no estaba siendo guiado por algo correcto. Nosotros no podemos hacer eso. Porque a nosotros Dios nos ha puesto como ejemplo aquí en la tierra para que nosotros enseñemos cómo es la vida de nuestro Señor Jesucristo, que esa es la que nosotros estamos viviendo. Porque ¿qué es la vida? Lo que usted hace. ¿Qué es lo que usted enseña? Lo que usted habla, lo que usted hace, cómo usted actúa, cuál es su ejemplo, su testimonio. Entonces, oiga lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 11:3. Esto es para la iglesia. Y oiga lo que dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia, ¿quién es la serpiente, hermanos? El diablo, Satanás. Pero me temo, dice Pablo, ¿por qué temía esto, Pablo? Porque él estaba viendo cosas que no estaban correctas en la iglesia. Pero me temo, dice, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, es decir, lo que sentimos nosotros, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo Jesús. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, hemos estado caminando con el Señor, siendo fiel al Señor, le estamos sirviendo al Señor. Eso al diablo no le agrada mucho. Y el diablo va a arremeter en contra suya. Y va a usar a su mamá, en algún caso. Va a usar a su tía, en algún otro caso. Va a usar a sus amigos, en algún otro caso. La serpiente, o sea, el diablo va a usar a la esposa en algunos casos. Al esposo en algunos casos. A los hermanos en algunos casos. A miembros de la iglesia en algunos casos. El diablo va en su trabajo a usar a todo el que tenga que usar para que usted se extravíe. Sean extraviados vuestros sentidos. O sea, que usted deje de pensar los sentidos, lo que usted siente, lo que usted piensa. Deje de pensar a como usted piense, de sentir como usted siente,
que Dios le ha venido enseñando e instruyendo a través de la mente de Cristo, y comience a pensar usted, olvidándose de la mente de Cristo, de las instrucciones del Señor que están en nuestros corazones. ¿Y qué puede pasar? Bueno, puede pasar que yo cambie de ruta, de camino. ¿Qué puede pasar si yo he sido fiel al Señor durante tantos años sirviéndole al Señor, estando cumplido en la iglesia? El diablo, mira que eso es lo más fiel que nosotros tenemos, y ese va a ser el punto que él va a atacar. Yo le he servido al Señor como el Señor me ha dicho a mí que yo debo hacerlo. Pues mira que el diablo quiere hacerte cambiar de idea y quiere que tú le sirvas no como él piensa y dice Dios, sino como tú quieres y sientes tú. Gloria a Dios. Deberías de buscar cómo cambiar y tratar de que has estado cumplido miércoles, viernes y domingo en la iglesia. Y comienza el diablo a decirnos, no, pero es que tenemos derecho también a fallar en la iglesia. Tenemos derecho a nuestras vacaciones. Tenemos derechos, y las vacaciones son buenas porque son relajantes, gloria a Dios, en tanto en nuestro trabajo natural como en nuestro trabajo espiritual. Gloria al Señor. Pero no hacer un cambio. No hacer un cambio. Como muchas personas, por ejemplo, que si han estado fiel en la congregación por muchísimos años, de pronto como que entra un aburrimiento, como que entra un cansancio espiritual. Y esto es de lo que Pablo está hablando aquí. Porque hemos conocido, mire, a través de los tantos años sirviéndole al Señor, que nosotros hemos estado ahí, adelante, porque Dios nos ha puesto y es con el poder de Él. No vamos a jactarnos. Hemos visto cuántas personas han estado con nosotros muchos años, y yo le pregunto a usted, ¿dónde están ahora? Y muchos podemos responder, hermanos, hay algunos que están como animales en este momento. Es feo esto decirlo, y no estoy hablando mal, estoy hablando conforme a la palabra del Señor. Pero el diablo es tan astuto, con su astucia, así como la serpiente engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Se produce ese cambio en nosotros, y entonces ha sucedido que muchas personas que hemos tenido nosotros también en la congregación, y esto es en todas partes del mundo, porque la persona, el ser humano se cansa y se agota cuando él lucha con sus fuerzas. Pero cuando es el poder de la unción, el Espíritu de Dios, Cristo, quien nos está guiando a nosotros y nos está llevando, aunque sea cansado, pero vamos a estar. Hemos visto de que personas han dejado la congregación porque se casaron. Se casan y de pronto desaparece. Desaparece la esposa y desaparece también el esposo. Y muchos hermanos que hemos amado tanto nosotros en el trayecto del cristianismo que hemos llevado, nosotros hemos visto cómo estas personas se han apartado, no de la iglesia, sino que se han apartado del Señor. Después tienen una palabra ellos y que dicen de que no es necesario para amar a Dios estar en la iglesia todo el tiempo. ¿Quién te hizo cambiar? Gloria a Dios. ¿Quién te hizo cambiar? Bueno, lo que enseña la palabra de Dios es que la persona comenzó a actuar de acuerdo a sus sentimientos, vuestros sentidos, de acuerdo a sus sentimientos. La persona comienza a pensar y comienza a actuar de una forma distinta, convencido y ayudado por la persona con la cual se casó. Miembros de las congregaciones que son líderes en las congregaciones de pronto dan la vuelta, porque fueron atacados tanto por el diablo, fueron atacados y atacados por la serpiente, por Satanás, hasta el punto en que ya no aguantan más y entonces determinan no seguir sufriendo y hacen lo que el diablo quería que se hiciera. Por eso una esposa nunca debe una esposa darle un consejo, un mal consejo a un esposo en respecto a las cosas del Señor. Si sabemos que mientras más estamos involucrados en las cosas del Señor, estamos más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Y la protección divina de Dios siempre va a estar con nosotros. Y si se ha apartado una persona, si una persona está extraviada ahora, no quiere decir de que Dios ya lo condenó para que vaya al infierno.
Porque el ejemplo nos está mostrando en Nabucodonosor, que dice la Biblia de que al tiempo señalado por Dios, Dios le permite que la persona se vaya, conozca algunas otras cosas, pero que después la razón, dice, le es devuelta de parte de Dios y todo es restaurado en su vida. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, dice Nabucodonosor, y la majestad de mi reino. O sea, la dignidad, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Qué lindo esto, ¿verdad, hermanos? Estamos a tiempo. Si una persona se ha extraviado, si una persona ha perdido esa fidelidad a Cristo y ha sido su sentido, ha sido extraviado de servirle al Señor como lo ha hecho siempre y está sintiendo esos efectos, y llega un momento en que ya aquello se vuelve normal en mí, de que yo haya fallado con Dios y que quede yo llegando un día a la iglesia así de vez en cuando, porque el engaño es el engaño. Como he perdido la razón, el raciocinio, entonces yo ya no estoy pensando como Dios piensa. Dios decía, y yo lo leía antes, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Si Dios dice eso, esto es lo que a mí me va a guiar. Esto es lo que a mí me va a instruir. Que yo siga haciendo lo que Dios me ha dicho hasta que yo tenga, hasta que deje de tener esta razón correcta que hay en mi mente y en mi corazón. Estoy pensando bien. Ahora estoy pensando bien. Y esto me hace ver a mí cualquier engaño del enemigo que está viniendo a mi vida, que está tratando de desviarme, como dice ahí, de dislocarme de la posición que Dios me ha enseñado. Pero el punto está en que nosotros tenemos que permanecer creyéndole a Dios para que esta unción permanezca fluyendo en nuestras vidas y nosotros sigamos siendo llevados por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mire lo que dice Colosenses capítulo 2 y versículo número 1. ¿Qué podemos hacer, hermanos, nosotros para estar en el lugar correcto? Nosotros que somos reyes delante de Dios. Qué feo es que a un rey lo destronen del lugar. Y más feo cuando esta persona pierde en todo y entra la desmoralización, como lo entró en este rey Nabucodonosor. ¿Cómo hacemos nosotros para permanecer siempre activos? ¿Cómo hacemos nosotros para estar siempre ahí firmes, aunque nos cueste? Gloria a Dios. No, que no voy a ir porque voy a llegar tarde. Vaya aunque llegue tarde. Gloria a Dios. Llegar tarde es bueno porque significa que hubo un esfuerzo y que a pesar de que no pudo cumplir, cumplió. Gloria al Señor. Mire, una vez el Señor Jesucristo habla la parábola esta, que dice que él llamó a un hombre y le dijo que le fuera a servir a su viña. Y el hombre le dijo que sí. El hombre le dijo que sí. Y dice que no fue. A tal hora te espero, le dijo, sí, yo estoy. Y no fue. Pero dice que llamó a otro y le dijo que eran dos. Y le dijo, ve a servirme a mi viña. Y aquel otro le dijo, no, yo no puedo. Y fue. Oye, las dos cosas. Uno le dijo que sí y no fue. El otro le dijo que no, pero llegó. ¿Quién tiene mejor valor delante del Señor? El rebelde que se arrepintió de ser rebelde y entonces comprendió que había que hacer verdaderamente lo que Dios decía o le había mandado que hiciera. De esta manera Jesucristo confirma y dice, este es bienaventurado porque este hizo lo que debía de hacer, aunque dijo que no lo iba a hacer. En cambio, aquel que dijo, que prometió a Dios, que aceptó lo de Dios, no lo está haciendo. Esta persona sí tiene problema con el Señor, porque se ha burlado de la palabra. Gloria al Señor. Ahora mire, ¿qué necesitamos nosotros, hermanos, para que el fluir de Dios esté en nuestras vidas? Que no haya ese cambio brusco en nosotros, que no se note una diferencia entre, ¿qué pasó con el hermano? Con el hermano tenemos tiempo. No, es que lo que pasa es que el diablo siempre va a poner una excusa en el corazón de la persona para que la persona pueda ser engañada. Porque usted tiene que creer algo y va a tener que estar creyendo algo para usted poder, ¿cómo se llama esto?
poder tener una razón suya y decir, no, yo tengo mis razones por las cuales yo no puedo ir a la iglesia. Que tuve un problema, una situación con alguien. No, no fue con alguien, fue con el diablo. Porque el diablo fue que puso en aquella persona ese tropiezo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra seres espirituales, contra gobernadores en las regiones celestes. Aquí no hay nadie que pueda hacerle daño a usted. El único que puede hacerle daño y se mete a través de la mente en las iglesias es el enemigo. De acuerdo a cómo nosotros estemos, es que esto va a funcionar o no. Pero si usted desde el principio tiene rechazado estos pensamientos, por ejemplo a mí, aquí no hay nadie que me haga perder la razón. ¿Sabe por qué? Porque yo entiendo estas cosas, he aceptado y es Cristo quien me las ha traído a través de la mente de Él. Y me ha enseñado porque yo tengo la mente de Cristo. Se supone, como dice la palabra, mas nosotros, cuando habla de nosotros, es todos nosotros tenemos la mente de Cristo. Debemos pensar como Cristo piensa y debemos entender como Cristo entiende. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que Cristo entiende? Que usted debe de amar a sus enemigos. Que usted debe de perdonar a aquel que le ofende. El último mandamiento de Dios, de Cristo, cuando se iba fue ese. Ámense, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Y como yo voy a vivir en ti y mi mente va a estar en ti, tú vas a ser como yo he hecho siempre, porque lo voy a seguir haciendo a través de ti. De esta manera, entonces no tengo problema con nadie. Gloria a Dios. No tengo problema en mi trabajo. Me llevo excelente con un compañero nuevo que tengo y le digo yo a él que él es excelente y me salió cristiano. Dios lo va a colocar y Dios le va a dar a usted lo que usted no está esperando cuando usted verdaderamente está siguiendo la instrucción y está siendo guiado por el Señor. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál es la petición? El buen deseo de Dios que ha venido a mí. Cuando esto pase, todo estará favorable para su vida. ¿Qué necesitamos para poder mantenernos en esto? Necesitamos una cosa, entender esto. Colosenses 2, del 1 al 3. El apóstol Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, por todos los que nunca han visto mi rostro, decía Pablo, para que sean consolados sus corazones. Usted sabe que hay corazones desconsolados, ¿verdad, hermanos? Corazones tristes, corazones amargados, corazones apesadumbrados, así es la palabra, apesadumbrados, corazones que saben que no están bien delante de Dios ni delante de los demás, corazones traicioneros que han hecho cosas que no debían haber hecho y el resto de su vida va a ser una pena lo que van a tener en sus corazones. Por la mala actuación, por el raciocinio de ellos, porque el hombre piensa como animal. La Biblia dice en 1 Corintios que el hombre terrenal es un hombre animal y que el hombre celestial es un hombre espiritual. Y así como hemos traído la mente animal, traeremos también la mente espiritual. Eso lo dice Jesucristo en 1 Corintios 15, que ojalá un día yo tenga tiempo y me acuerde para traérselo a ustedes, porque esto es maravilloso. El hombre es terrenal, animal y diabólico. Así dice la Biblia. Por eso es que Dios quiere hacer estos cambios a través de la enseñanza, a través de la palabra. No seamos así. No estás actuando bien. Pero claro, el engaño a nosotros nos mantiene confundidos. Hemos perdido la razón. No hemos perdido la razón. Gloria a Dios. No hemos perdido la razón. No hemos encontrado la razón. Estamos sin razón, sin raciocinio, cuando nosotros actuamos de esta manera, haciendo lo que se nos venga en gana. Cuando nosotros encontramos la razón, son los pensamientos y las instrucciones de Dios que son pegadas a la mente y al corazón del hombre, y el hombre comienza a actuar de acuerdo a esa instrucción que Dios le está dando y está haciendo a través de él. ¿Han leído ustedes aquello que dice, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo?
por Jesucristo, por la mente de Cristo, haciendo Dios a través de nosotros lo que es agradable delante de Él. Personas razonables. Yo soy hijo de Dios y yo no debo de actuar de otra manera más que de la forma correcta que Dios me ha enseñado. Ese pastor ya aburre hablando eso siempre, que esta es la enseñanza de la gracia de Dios. Que usted le dé a los demás, que usted por gracia recibió y por gracia usted debe de dar. ¿Y qué cosa es? Que usted le dé lo suyo, su vida a los demás sin esperar nada a cambio. Que el pastor trabaje de gratis, que no cobre, sino que espere de Dios, porque Cristo fue el que lo buscó para ser pastor, si es pastor de Cristo. Si no es pastor de Cristo, es el mismo con su raciocinio humano, natural, animal y diabólico. Que dicen que aman a Dios, pero maltratan a la congregación, a la iglesia. Obligan a la congregación, a la iglesia, y actúan como animales en contra de los hijos de Dios. Pero aquel en el cual actúa Jesucristo, esta persona lo único que tiene es amor para los demás, porque eso es lo que es Cristo. Y es Cristo quien instruye, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Ahora mire Colosenses 2:1 al 3. Y dice lo siguiente: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas, escúcheme esto, consolados sus corazones, unidos. Oiga, ¿qué hace falta? ¿Cómo hace falta estar? No me quite el versículo. ¿Cómo hace falta estar para alcanzar estas cosas? Dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Cómo tenemos que estar, hermanos? Unidos en amor. Entonces no venga a mal quererme usted. No esté buscando en mí cosas malas. Y lo que tengo yo es bueno. Tengo un nuevo corazón, tengo el Espíritu de Dios, tengo a Cristo en mi vida. Pero sigo siendo de carne, un ser humano, que voy a fallar, que voy a tener dificultad en poder mantenerme así. Pero Cristo no me va a dejar nunca. Cristo siempre me va a guiar para que yo cumpla lo que Él decidió aquí en la tierra que yo hiciera. Entonces dice que estemos unidos en amor hasta alcanzar. Hay que alcanzar, ¿verdad, hermanos? El que quiere alcanzar tiene que buscar. Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. No está hablando de dinero, está hablando de entendimiento, sabiduría. La razón, poder uno actuar con la razón, porque hemos alcanzado ese entendimiento. Tenemos que estar en amor primero, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, entendiendo bien todo lo de Dios, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Gloria al Señor. Versículo número, dice, en quien están escondidos, oiga, en Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Gloria a Dios. Pero me aparto de Cristo porque yo no quiero seguir haciendo o cumpliendo lo que el Señor quiere que yo haga. Dice, me temo, dice el apóstol Pablo, que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es horrible estar viviendo aquí en la tierra sin el dominio, sin el control de Dios. Es horrible estar llevando nuestras vidas de acuerdo a nuestros pensamientos, nuestras creencias. El ser humano solo piensa en la humanidad, solo piensa en las cosas terrenales. Estas cosas son dañinas para nosotros. Lo único bueno es la palabra de Dios. Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libres de estas cosas. Gloria al Señor. Porque el que no tiene este conocimiento o estas riquezas de entendimiento y sabiduría que se reciben a través de la muestra cuando el amor está en nosotros, porque lo que atrae esto a nosotros es el amor. Mire, sin amor no tendríamos nosotros nada, porque dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dada. Entonces, en ese amor es donde se encuentra todo lo que Dios es. A ver, les pregunto, ¿qué cosa es Dios, hermano?
La Biblia dice, ¿no? Dios es amor. Después de eso es omnipresente, omnipotente, omnisciente, todo lo que usted quiera. Pero la esencia de Dios, es decir, lo que es ese ser, es amor. Entonces, si tenemos a Dios en nuestras vidas, nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que nos instruye eso que nosotros tenemos en nuestro corazón, que es el amor del Señor. Que no haya nada que aparte su corazón de esta fidelidad a Cristo. Que no haya nada que pueda venir de parte del enemigo y mantenerlo a usted separado de Dios. No, yo estoy separado de la iglesia. Yo no voy a la iglesia, pero yo estoy con Dios. Imposible. Imposible, a menos que usted esté inválida en una cama. Ahí sí yo le creo. Y estoy hablando de usted, y es mujer, ¿verdad, hermana Aida? Es con usted, ¿no? Dice, si usted está inválido, como lo estuvo nuestra hermana amada Gladys, el tiempo que ella estuvo en su cama, que ella estando ahí me convencía a mí el deseo ese de querer estar aquí, porque siempre que yo llegaba a visitarle, ella me hablaba de su restauración y que en cuanto se restaurara venía. Y así lo hizo muchas veces y se restauró y llegó a la congregación varias veces. Gloria a Dios. Pero el sentir de ella era estar, para ella era un dolor quedarse en su casa los días de servicio. Era un sufrimiento, pero el sufrimiento de ella era el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, cuando nosotros determinamos apartarnos y separarnos de la iglesia, hemos determinado apartarnos y separarnos de Dios. Hemos soltado la unción y esto tiene consecuencias graves. ¿Se acuerdan ustedes de dos hermanos? Uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba, ¿qué cosa? Esaú. Esaú. La unción, o sea, el ser primogénito le pertenecía a Esaú. Esaú se llamaba, ¿no? A Esaú. Y el otro se llamaba Jacob. Jacob anhelaba ese privilegio. Anhelaba ser el primero, recibir esa unción de parte de Dios, esa bendición que después le fue dada cuando el hijo de Abraham le puso la mano y lo bendijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Abraham, hermano? Isaac puso la mano en él y le dio la bendición. Pero no al que le pertenecía, sino a aquel que peleó, a aquel que luchó y hasta engañó a su hermano para obtenerla. ¿Y qué pasó? Por un plato de lenteja, dice, por algo que no tenía importancia, él le dijo, te vendo la unción por un plato de lenteja. ¿Qué primogenitura ni qué nada? Y esto nos muestra a nosotros de que hay gente que no valorizan exactamente lo que Dios les ha dado, sino que un día de tanto menosprecian y dejan aquello tirado, lo cual no se debe hacer. Es muy costoso estar y permanecer. Es bastante difícil, pero nosotros tenemos que luchar así como Jacob luchó y consiguió la bendición de Dios cuando luchó con él en aquel tiempo antes de arrancar su ministerio. Todos nosotros debemos entender de que esto no es una cosa difícil, pero tenemos que tomar preferencia, fidelidad, como dice ahí, para no ser extraviados de nuestra sincera fidelidad con Cristo Jesús. ¿Cuántos están contentos en esta mañana? Que Dios bendiga a nuestros hermanos allá. Gloria a Dios.